Hola, en este video observaremos el comportamiento de la densidad. Usaremos un limón y agua. Calcularemos la densidad de los dos. Colocaremos el limón en el agua y vamos a interpretar los resultados. Después vamos a agregar sal al agua y observaremos qué es lo que sucede. Adelante. Los materiales que vamos a ocupar son dos botes, uno más ancha que otra. Vamos a ocupar también un limón, una báscula que en Mercado Libre cuesta como 200 pesos, una jeringa, esa es de 25 mililitros, agua y sal. Vamos a empezar calculando la densidad del agua. Para ello pesamos la jeringa y nos pesa 12.3 gramos. Enseguida con la misma jeringa tomamos 20 mililitros de agua. Está un poquito duro. Lo hacemos con cuidado para que no consuma aire. Ahí está, estamos en 20 mililitros. Lo colocamos en la báscula y pesa 32.3 gramos. Recordando los resultados, el peso de la jeringa fue de 12.3 gramos. Después tomamos agua con la jeringa del bote y podemos decir entonces que el volumen del agua que tomamos fueron los 20 mililitros que agregamos en la jeringa. Y después pesamos la jeringa con el agua o con los 20 mililitros. Y al pesarlo nos dio un resultado de 32.3 gramos. Con estos datos lo que podemos hacer es calcular la masa del agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues restando el peso de la jeringa con agua menos el peso de la jeringa. Entonces serían 32.3 gramos menos 12.3 gramos. La masa del agua entonces sería 20 gramos. Ahora podemos calcular la densidad, que es masa sobre volumen. La masa, que es 20 gramos, y el volumen, que fueron 20 mililitros. Con eso podemos decir que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Ahora vamos a calcular la densidad del limón. Empezamos con pesar. Nos da un peso de 35.1 gramos. Bueno, en vista que no tenemos material de laboratorio, vamos a calcular el volumen del limón. Para ello vamos a pesar este bote azul, que es material que conseguimos en casa. Me dio 23.4 gramos y enseguida voy a colocar el bote de plástico adentro del bote azul para ver cuánto pesaron entre los dos. Me da un peso de 27.7 gramos. Ahora observen que a este bote le he colocado, le he hecho un agujero de tal manera que se pueda derramar agua por ese extremo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar ahora agua. Vamos a agregar agua en el bote hasta el ras del agujero que hicimos. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Si derramamos, simplemente limpiamos con un trapo, pero yo tengo pues un poquito de precisión y experiencia, entonces ahí no derramé. Como pueden observar, está al ras. Este procedimiento nos puede arrojar un poquito de error a la hora de calcular la densidad, porque no estamos utilizando instrumentos de laboratorio, pero nos va a dar una idea para saber cuál es la densidad del limón. Bueno, nos da un resultado de 291.7 gramos. Ahora observemos cómo vamos a colocar el limón, porque tiene que ser con mucha precisión. Si nosotros simplemente tomamos el limón, es posible que se nos derrame agua por fuera de ese bote azul. El bote azul nos va a servir como una especie de zanjita para poder medir el volumen.
poquito a poquito, y cuando ya no podemos soltar el limón. Soltamos el limón y ahí está. Como pueden observar, el agua se empieza a derramar y se queda en el bote azul. Ahora, con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es quitar el bote de tal manera que no se derrame más agua de lo que ya se derramó. Entonces no lo deben que agarrar de en medio. Ya se me derramó un poquito de agua y lo quitamos con mucho cuidado. Ahora nos fijamos cuánto pesa el bote azul con el agua que quedó derramada. Es posible que tenga un poquito de error por ese poco que salió. Nos dio 47 gramos, fue lo que pesa ahora el bote azul con el agua derramada. Ese dato lo vamos a ocupar para calcular la densidad del limón. Ahora bien, recordando los valores pesos que obtuvimos, el bote azul que nos dio 23.4 gramos. Pueden regresar el video para cerciorarse de eso. Y vamos a hacer el dibujo de lo que hicimos en esta práctica para que ustedes entiendan un poco qué es lo que, por qué utilizamos este proceso. Al bote le colocamos otro bote más pequeño, o de una anchura más pequeña, y le agregamos agua hasta el ras de un agujero que hicimos. Al hacer esto, el sistema, o sea el bote con el agua y el bote azul, nos dio un peso de 291.7 gramos. No vamos a utilizar este dato, vamos a ocupar únicamente el dato del bote azul, y después le agregamos un limón al bote con la anchura más pequeña. Al hacer eso, el agua que se empezó a desplazar hacia arriba. ¿Por qué? Porque el volumen que ocupa el limón desplaza el agua hacia arriba, pero como tenemos un rebosadero, cuando teníamos un rebosadero en el bote, el agua empezó a rebosar y empezó a caer en el bote más ancho, que es el bote azul. Y enseguida lo que hicimos pues fue quitar el bote con agua y el limón para que únicamente nos quedara el bote azul con el agua desplazada por el limón y el agua que fue rebosada por ese pequeño agujero. Entonces se supone que el agua contenida en el bote azul es el volumen del limón. ¿Por qué? Porque el volumen desplaza ese espacio y lo rebosa. Nos dio un peso de 47 gramos, y si nosotros restamos el peso del bote, el peso del bote con agua menos el peso nada más del bote, nos tiene que dar igual al agua desplazada. Por tanto, el agua desplazada nos daría igual a 23.6 gramos. Y estos 23.6 gramos, sucede algo. Esto es agua, Se supone que la densidad es 1 gramo sobre mililitro. Entonces podemos nosotros identificar de que la masa y el volumen del agua anterior, que es 20 y 20 gramos, y el otro es 20 mililitros, entonces podemos analizar y deducir de que entonces para que nos dé 1 gramo sobre mililitro tiene que ser igual la masa y el volumen. Y esto debido a que la densidad es una propiedad intensiva, es decir, que no importa el tamaño de la muestra o el volumen, la densidad siempre va a ser la misma. En este caso, la del agua siempre va a ser 1 gramo sobre mililitros. Por tanto, podemos decir de que 23.6 gramos de agua equivale a 23.6 mililitros de agua. Y el peso del limón, como lo medimos anteriormente, nos dio 35.1 gramos. Y teniendo este dato podemos calcular la densidad del limón, que es masa sobre volumen, que la masa es 35.1 gramos que pesó el limón, sobre el volumen desplazado, el agua desplazada por el limón, que fueron 23.6 mililitros. La densidad será igual entonces a 1.4 gramos sobre mililitro.
Ahora ilustremos el sistema como estaba. Dibujamos el bote de plástico y le agregamos agua, un poquito de agua por acá y después le agregamos el limón. ¿Vale? Vamos a dibujar el limón. Si ustedes se dieron cuenta, el limón estaba sumergido. Lo pueden observar atentamente aquí como el limón estaba sumergido. Entonces ahí está el dibujo. Interpretemos los resultados que nosotros obtuvimos apenas. La densidad de limón nos dio un valor de 1.4 gramos sobre mililitro y la densidad del agua, que es igual a 1 gramo sobre mililitro. Bueno, con esto podemos deducir entonces de que cuando un objeto sólido tenga una mayor densidad, en este caso 1.4 gramos sobre mililitros, es mayor que 1 gramo sobre mililitro. Podemos deducir entonces que a densidades mayores, en este caso el sólido sumergido en este líquido, el limón se hunde. Aquí tenemos nuevamente el limón con el agua y podemos observar que el limón plenamente está sumergido en el agua. ¿Qué pasará si nosotros le agregamos sal al sistema o sal al agua? Hagamos el experimento. Bueno, aquí tenemos un poquito de sal en esta servilleta y lo que vamos a hacer es mezclarlo. Se lo agregamos al agua poco a poco y con una pequeña cuchara hacemos la agitación de tal manera de que se empiece a homogenizar la sal con el agua. ¿Qué creen que ustedes pase? Recuerden que el limón estaba sumergido. Sacamos la cuchara y ¿qué es lo que sucedió? El limón estaba sumergido y ahora está flotando. ¿Qué creen que pasó? ¿La densidad del agua aumentó o disminuyó? ¿Qué creen que pasó con la densidad del limón? ¿Permanece igual? Coméntenlo.